Hola, nosotros vamos a hablar sobre las cintas transportadoras, también conocidas como bandas transportadoras, y son un sistema muy empleado en la industria y en otros muchos sectores. Básicamente realizan el transporte continuo de materiales granulados como cereales, carbón, minerales, tierras, etc. Aunque también existen tipos especiales de cintas transportadoras que se pueden utilizar para transportar cosas o personas. Por lo tanto, es posible encontrar en el mercado una amplia variedad de cintas transportadoras que difieren en su modo de funcionamiento, medio de trabajo y tipo de material que transportan. Estas también suelen diferir en la dirección de transporte. Básicamente consta de una banda continua que es arrastrada por fricción a la acción de un tambor cilíndrico. Antecedentes históricos de las bandas transportadoras. Para 1795, esto fue un gran hallazgo, ya que se quería transportar materia prima de un lugar a otro con el fin de disminuir los tiempos de producción y no forzar a los trabajadores a realizar trabajos forzosos, ¿sí? El primer sistema de cintas transportadoras era un sistema muy primitivo y consistía en una cinta de cuero, lona o cinta de goma que se deslizaba por una tabla de madera, ¿sí? Luego, Henry Klein, por medio de su compañía, demostró que las cintas transportadoras podían trabajar sin ningún problema en largas distancias, fabricando una cinta transportadora de 8 kilómetros para el transporte de material minero. ¿Sí? A medida que fue pasando el tiempo, Henry Ford en 1913 perfeccionó las cintas transportadoras y la introdujo a la cadena de montaje basada en su fábrica de producción de automóviles. Conceptos básicos. Para los conceptos básicos tenemos lo que es la tolva de carga. Pausa. Conceptos básicos. Tenemos la tolva de carga, que es la que se encarga de recibir la materia prima y dosificarla para luego llevarla a la cinta transportadora, ¿sí? La estación de impacto es el primer punto de contacto entre la materia prima y la cinta transportadora. Tenemos la estación de ida, que es el punto que se conecta con el tambor motriz y la tolva de descarga, y esto, no, ya. Conceptos básicos. Tenemos la tolva de carga, que es la que se encarga de recibir la materia prima y dosificarla para llevarla a la cinta transportadora. La estación de impacto es el primer punto de contacto entre la materia prima y la cinta transportadora. La estación de ida es el punto de la cinta transportadora que se encuentra cercano al tambor motriz antes de la estación de retorno, y es la que me permite que la materia prima llega a su punto final en la cinta transportadora, y esta a su vez sea depositada sobre la tolva de descarga, que es quien me recibe mi producto final. Y por último tenemos la estación de retorno, que es la que me permite que la banda vuelva otra vez a su punto inicial, que es en donde tenemos el contratambor, y por la estación de retorno no pasa materia prima. Cintas transportadoras. Una cinta transportadora es un medio de transporte que me permite trasladar la materia prima de un lugar a otro. Consiste en una cinta que se mueve continuamente por dos polines, uno denominado cola y el otro motriz. Esta banda es arrastrada por la fricción que estos dos polines o tambores generan, y a su vez es accionado por un motor. El polín inferior gira libremente, ¿sí? Y tiene como función el de servir de retorno a la banda. Entre los dos tambores, la banda es soportada por rodillos, ¿sí? Los elementos y partes que constituyen las cintas transportadoras, los vamos a definir a continuación, pero previo a ello, vamos a iniciar con la principal, que es la banda misma. En este caso, me permite trasladar la materia prima. Y bueno, una de sus características principales son que me permite transportar el cargamento y a su vez absorber la energía de impacto en el punto de carga, ¿sí? También
absorben la energía generada en el arranque. Rodillos y soportes, también denominados polines, son uno de los componentes principales de una cinta transportadora y de su calidad depende en gran medida el funcionamiento y la vida útil de la misma, ¿sí? En el mercado podemos conseguir tres tipos de rodillos. El primero de ellos es un rodillo cilíndrico recubierto de goma que me permite soportar pequeños impactos. En segundo lugar, tenemos el rodillo cilíndrico con la superficie exterior lisa, que es realizado a base de un tubo de acero. Y en tercer lugar, tenemos los rodillos cilíndricos de aros de goma que me permiten soportar grandes impactos. En la presentación podemos visualizar la imagen de un cilindro con sus partes, ¿sí? Entre estas tenemos lo que es el rodamiento, el cilindro, el eje, la empaquetadura, entre otros. Las principales funciones que deben de cumplir los rodillos son soportar la banda y el material a transportar, como también contribuir al centrado de la banda y ayudar a la limpieza de la banda. Podemos conseguir diferentes disposiciones en los rodillos. Esto va a depender del proceso a realizar. Tenemos de un solo rodillo que es ubicado de forma horizontal, dos rodillos situados en forma de V y tres rodillos situados en forma de artesa. Los tambores. Los tambores los podemos clasificar en dos tipos. Los motrices, que son los encargados de transmitir las fuerzas tangenciales a las bandas, y los no motrices, los cuales realizan el cambio de trayectoria de la banda y reciben el movimiento del tambor motriz. Los tambores pueden subdividirse en otros tipos, depende de la posición que ocupen en la banda, ¿sí? En la imagen podemos visualizar las diferentes ubicaciones que tenemos de los tambores. Como lo ves, el de reenvío que está situado en la cola de la cinta. Tenemos unos que cumplen la función de ser tensores situados en la cabeza o cola de la cinta, dependiendo de donde esté situado el sistema tensado, ¿sí? Esto va a depender del fabricante. Tenemos de desvío, que está situado generalmente en la estación tensora de cabeza, de inflexión o presión también, que son los encargados de aumentar el ángulo de arrollamiento entre el tambor y la banda. Y finalmente tenemos el de descarga, que son los que están situados en el stripper. Tenemos los grupos motrices, ¿sí? Los grupos motrices son los que me permiten darle el arranque que necesita la cinta transportadora para estar en funcionamiento. Y bueno, los componentes del grupo motriz señalados que tenemos están definidos por el orden de entrada del movimiento, ¿sí? Por ejemplo, tenemos lo que es el motor eléctrico. El acoplamiento de alta velocidad puede ser elástico o fluido. El acoplamiento de también puede tener un acoplamiento de baja velocidad y también puede poseer lo que es un dispositivo antirretorno y freno. Tenemos los dispositivos tensores. Los dispositivos tensores me cumplen dos funciones, como lo es conseguir el contacto adecuado entre la cinta y el tambor motriz y compensar los cambios de longitud de la cinta durante el funcionamiento, ¿sí? Podemos visualizar en la imagen dispositivos tensor y sistemas de contrapesos. Hola, mi nombre es Cecilia y yo les voy a hablar sobre el cálculo y selección de cintas transportadoras. Principal, debemos cumplir con algunos parámetros de diseño que se van a regir dependiendo principalmente del material a transportar. El material transportado es nuestro punto de partida para nosotros comenzar a diseñar. Hay factores con respecto al material que debemos conocer. Uno de ellos es el peso específico del material. El peso específico del material es un factor determinante, igual que su ángulo de reposo. El ángulo de reposo del material es un ángulo que el material va a formar con respecto al horizontal cuando se deja caer de forma libre. Estamos hablando obviamente de un material granular, y cuando un material se deja caer libremente va a formar un pilo. Este pilo va a tener un ángulo de inclinación, aquí está una imagen que lo ejemplifica perfectamente, y ese va a ser nuestro ángulo de reposo. Debemos tener el ángulo de sobrecarga que se va a representar aquí, lo vamos a representar con la letra beta, y es un ángulo que va a formar nuestro material con la superficie cuando este se encuentra en movimiento.
Por ejemplo, acá tenemos lo que ejemplifica una configuración típica de lo que sería una cinta transportadora. Aquí tendríamos nuestros rodillos, una configuración, como dije, normal, típica, y aquí este sería nuestro ángulo de sobrecarga. Acá tenemos una tabla. Esta tabla reúne las características de materiales que se utilizan normalmente en la industria y tiene normalizados algunos datos como el ángulo de reposo, su agresividad y su peso específico. El ángulo máximo de inclinación es el ángulo bajo el cual el material puede ser transportado sobre una banda sin necesidad de bandas especiales. Es el ángulo máximo que el material puede tener para poder ser transportado sin la necesidad de que de unas bandas extras laterales o sin necesidad de que el material necesite un elemento extra para poder ser transportado de forma eficiente. La temperatura también es un factor que va a influir. ¿Va a influir en qué? Va a influir en el recubrimiento de la banda, también va a interferir en los cálculos de la vida útil de elementos como los rodillos, los tambores, etc. La agresividad del material también va a ser importante. Recordemos que los materiales, la agresividad de los materiales es básicamente estos materiales que tienen como función reaccionar con otros en base a lo que llamamos procesos mecánicos de cualquier tipo. Y esta característica va a ser importante porque gracias al tipo de agresividad del material nosotros vamos a seleccionar la cinta, el espesor, el número de capas, etc. Bueno, aquí está otra vez la misma tabla que se mostró anteriormente y en la columna final tenemos la agresividad, el nivel de agresividad de nuestro material está ahí, de algunos materiales pues está ahí identificado. El máximo tamaño del terrón es la dimensión máxima del terrón del material a transportar y eso se hace a través de una prueba de granulometría que se hace en laboratorio. También es importante conocer el flujo de nuestro material. Esto va a ser importante cuando calculemos factores como la velocidad. Básicamente es definir si el material tiene una fluencia baja, media o alta. Procedimiento del cálculo de los parámetros de diseño de una cinta transportadora. Para nosotros diseñar una cinta tenemos que cumplir o entregar, digamos, una serie de parámetros, tenerlos bien definidos. ¿Cómo son estos que muestro acá? El tipo de material, la longitud de la cinta, el ángulo de inclinación, el ancho de banda y la velocidad de avance de la cinta. Ya veremos cómo se calcula cada uno de ellos. Ya hablamos del ángulo máximo de inclinación. Este se calcula, el cotangente de la altura, sobre la proyección horizontal de los tramos inclinados. Así tenemos el valor del ángulo de inclinación de la máximo de la banda. Y el ancho de banda es un factor bastante importante. De hecho, el ancho de banda es un factor que determina, incluso se puede jugar con él y la velocidad. Mientras más ancho de banda, un ancho de banda mayor, se puede incluso disminuir la velocidad del sistema, etc. No hay una forma, digamos, estandarizada para nosotros calcular nuestro ancho de banda. Sin embargo, la más utilizada y que ha venido funcionando a través del tiempo es que el ancho de banda sea entre 5.5 y 6 veces el tamaño de trozo predominante o el trozo que más se vaya a transportar. Otros autores dicen o ejemplifican que también puede calcularse entre 3 y 4 veces este tamaño. Yo creo que ya es más una decisión del diseñador, del que va a diseñar, qué tipo de... cuál va a usar, si entre 3 o entre 5 y 6, ya creo que es una cuestión personal. Pero lo que más se recomienda y es más utilizar 5.5, entre 5.5 y 6 veces el tamaño del trozo predominante. Estaciones de los rodillos. Los rodillos van a estar ubicados a lo largo de la cinta transportadora, pero entre ellos la distancia no es un factor, digamos, aleatorio. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde según el ancho de banda y el peso específico del material, entrando con ambos valores, podemos, en metros, aquí nos da unos valores de lo que pueden ser las distancias entre los rodillos. El cálculo del área de la sección transversal del material transportado. Teóricamente podemos calcular el área de la sección transversal considerando que la cinta va a disponer de una configuración típica. Esto sería una configuración típica de una cinta transportadora. Acá tendríamos 3 rodillos, aquí tendríamos un área trapezoidal y aquí tendríamos un área triangular. ¿Qué pasa? Podemos calcular un área teórica de lo que sería la sección transversal utilizando estos datos que necesitamos acá. Necesitaríamos tener el ángulo de sobrecarga, el ancho de banda de la cinta, que sería esta que está acá,
necesitaríamos tener la longitud de los rodillos, que son estos rodillos que están aquí, y necesitaríamos el ángulo de artesa de los rodillos. Entonces, tenemos que calcular estos factores, esta B y esta L1. Que este L1 sería la distancia que tiene, digamos, esta parte de acá de lo que sería el trapecio, y lo vamos a calcular de la siguiente forma. De esta forma calculamos L1, para calcular L1 necesitamos B. B es este ancho de acá, que se calcula de esta forma utilizando el ancho de banda, y con estos dos datos ya podemos calcular el área 1 y el área 2. La suma de estas dos áreas nos va a dar el área transversal de nuestra cinta. Bueno, el material en realidad que va a ser transportado en la cinta. La capacidad de transporte de la cinta es el valor máximo de la capacidad requerida por el proceso. No es el valor promedio. Esta capacidad requerida se emplea en los cálculos de las tensiones en la banda y la potencia requerida para accionar la cinta transportadora. Por lo que vemos en la capacidad de transporte de la cinta es un valor bastante importante que estamos calculando. Se calcula primero calculando la capacidad volumétrica, que es esta que está acá, transmitiendo por la velocidad, por el área, por K. K es un coeficiente de reducción de la capacidad de transporte y se va a calcular de la siguiente forma. Recordemos que este es el ángulo de inclinación de la cinta, que ya vimos cómo se calcula. Pero esta fórmula que está acá nos va a dar en metros cúbicos sobre hora. Industrialmente, nosotros necesitamos entregar esto en masa. Y para eso necesitamos expresarlo en toneladas sobre hora. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es multiplicar la capacidad volumétrica que calculamos en el apartado anterior, que subimos como calcular en el apartado anterior, multiplicándolo por el peso específico del material, y haciendo este cálculo nos va a dar la capacidad de transporte de la masa en toneladas sobre hora. Ahora la trayectoria de la banda transportadora es una, digamos, la sumatoria de todos los tramos que va a tener nuestra banda. Recordemos que la función principal de una banda transportadora es básicamente transportar un elemento de un lugar a otro, y una de sus principales ventajas es la reducción de costos de transporte. Pero otro de los objetivos también, y muchas veces nos encontramos con el problema de que las bandas transportadoras, digamos, longitudes o sus tramos nunca son 100% horizontales. Tienen tramos que están inclinados, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Hay que hacer una sumatoria de la longitud de los tramos inclinados más la sumatoria de la proyección horizontal de los tramos inclinados, nos va a dar la proyección horizontal total de la banda. Sin embargo, si necesitamos la longitud total, necesitamos primero calcular la longitud de los tramos inclinados, que se calcula de la siguiente forma, recordando que h es la altura y LP es la proyección horizontal de los tramos inclinados, y luego vamos a sumar las longitudes horizontales y las longitudes de los tramos inclinados para obtener una longitud total de la trayectoria. La potencia de la cinta es la potencia que necesitamos para mover la cinta básicamente con el material que vamos a aportar. Esta va a ser la suma de tres potencias. La potencia 1, que va a ser la necesaria para mover la cinta sin ningún tipo de material o carga, la cinta vacía. Y 2, la potencia necesaria para elevar la carga hasta cierta altura. Vamos a elegir la altura del sistema. Y P3, que va a ser la potencia necesaria para hacer rozamientos de elementos auxiliares, dispositivos de limpieza y guías. Por lo menos los trippers o cualquier elemento que vaya en contra de, digamos, el movimiento que necesitamos que la cinta tenga. P1, que va a ser nuestra carga, la potencia que necesitamos cuando la cinta se mueva sin ningún elemento, se va a calcular de la siguiente forma. Se supone que es un factor de anchura de la banda, B, que es la velocidad de avance de la banda o la cinta, Q sub M, que ya sabemos cómo se calcula, que es la capacidad de transporte, C sub L, que es el factor de longitud, y K sub F, que es un factor de servicio. Todos estos factores los encontramos en estas tablas. Por lo menos el factor de ancho de banda C sub B, vamos a entrar con el ancho de banda y el peso específico, y obtenemos el factor. El factor de longitud con la longitud de la banda, escogemos un C sub L, perdón, y el factor de servicio K sub F va a depender directamente de las condiciones de trabajo en las que va a estar sometido nuestra banda de transporte, a nuestra banda transportadora. Potencia de accionamiento de la cinta, vamos con P2. P2 es la que dijimos que estaba relacionada directamente con la altura de la banda, y se calcula es directamente proporcional a la altura multiplicada por la capacidad de transporte de la masa entre 367. Acá tenemos cómo calcular la altura que alcanza la banda transportadora, que va a ser igual a multiplicar
la longitud total de la banda, que ya vimos cómo se calcula, por el seno, acá está, por el seno del ángulo máximo de inclinación. Ahora nos faltaría P3. P3 es una sumatoria entre PA, PB y PC. PA va a corresponder a la potencia de los trippers. Los trippers son unos elementos que se desplazan alrededor de la cinta o sobre la cinta transportadora, y este sirve para quitar o poner elementos de la cinta. O bueno, te puede tener múltiples funciones, pero generalmente se utiliza para eso. Y obviamente esto necesita una potencia extra, tenemos que sumarla. Necesitamos un PB, que es la potencia de vida de los dispositivos de limpieza, y un PC, que es la potencia de vida de las guías y faldones de la cinta. Todas estas potencias tenemos que expresarlas en kilowatts. Acá tenemos una tabla. Esta tabla nos va a permitir calcular las potencias adicionales de los equipos auxiliares. Aquí tenemos PA, PB y PC. PA es la que dijimos que debido a los trippers entramos con el ancho de banda, y la potencia, para calcular la potencia necesitaríamos solo la velocidad. En el caso de los dispositivos de limpieza necesitaremos multiplicarla tanto por la velocidad como por el ancho de banda. Y la longitud, las guías de carga, perdón, PC, necesitaríamos entrar por acá desde el punto de carga, que es el único, y sería multiplicándolo por la velocidad y la longitud de los faldones. Luego, sumando estas tres potencias, obtendremos la potencia total, que es la que debe proporcionar nuestro tambor a la cinta. Sin embargo, esta no es nuestra potencia definitiva. Necesitamos la potencia requerida por el motor, y va a ser, vamos a dividir lo que sería la potencia que calculamos, nuestra potencia total, entre un rendimiento total, que este rendimiento total va a ser la suma del rendimiento del motor y el rendimiento de la caja reductora. Estos valores, o lo que nos arroje nuestro cálculo, lo vamos a aproximar por encima a valores que estén normalizados. Este es un ejemplo de algunos valores normalizados para potencias de motores eléctricos, y siempre vamos a tratar de buscar y asociarlo en tablas con valores que estén por encima. Y vamos ahora con la resistencia mínima a la tracción de la banda. Vamos a calcular primero la fuerza de tracción máxima de la banda, que es este F sub E, y lo vamos a multiplicar por la potencia de accionamiento del tambor motriz, que fue la que calculamos, que sería nuestra potencia total. Recordemos que es la suma de las tres potencias, por este C sub 1, que es un factor de servicio por 1000 entre la velocidad. C sub 1 lo podemos sacar de tabla. Este va a depender del recubrimiento de la cinta, y va a depender también de nuestro ángulo de inclinación. Luego vamos a calcular la resistencia nominal mínima, y vamos a hacerlo utilizando esta fuerza de tracción máxima que ya calculamos por este C sub S, que es un coeficiente de seguridad, que va a ser igual a 8 para bandas con cable de acero, y C sub S igual a 10 para cualquier otro tipo de banda. Esto va a estar dividido entre el B, que es nuestro ancho de banda. En esta tabla vamos a aproximar el valor de la resistencia que nos dio, igual que en el apartado anterior, por un valor que esté por encima del valor que calculamos. Así obtendremos nuestra resistencia nominal. Vamos ahora con el cálculo de las tensiones. En una banda transportadora siempre vamos a tener dos tensiones, un lado más tenso y un lado menos tenso en la banda. Esta es la forma, esta relación va a ser entre estos dos lados, en estas dos tensiones en realidad, va a ser igual a elevado a este mu, que es un coeficiente de fricción, y recordemos que este va a ser nuestro ángulo de contacto entre la banda y el tambor. Los valores de nuestro coeficiente de fricción van a depender de la superficie del tambor y si va a tener o no recubrimiento. Acá tenemos un ejemplo de una banda transportadora, y ya tenemos este T2 y T1. T1 corresponde al lado más tenso y T2 al lado menos tenso. La idea es que estas tensiones se igualen, o sean los más iguales posibles. De hecho, estos elementos que vemos acá circulares, la función que tienen acá es aumentar la tensión del T2. Ahora vamos a calcular lo que sería esta Ft, que es una fuerza tangencial en el régimen de giro estacionario, y se la vamos a sumar a T2.
precisamente para lo que dije anteriormente, se iguale o lo más posible a T1, porque la idea es que la tensión T1 no sea mucho mayor que la tensión T2 y eso genere un desperfecto o un problema en nuestra cinta. Para eso, de esta fórmula vamos a despejar Ft, que es nuestra fuerza tangencial, y la vamos a calcular. Tenemos, ya sabemos que nuestra potencia y nuestra velocidad. Y luego, acá explica qué condición se debe cumplir para que esto funcione. Esta relación entre las tensiones T1 entre T2 debe ser menor que esta operación que está acá. ¿Para qué? Este va a ser nuestro límite de transmisión. Si esto se cumple, está bien. Si esto no se cumple, hay que hacer un recálculo de las tensiones. Entonces, ok, prosigo. ¿Qué pasa? Al principio, para que el sistema arranque, vamos a necesitar unos valores distintos a los valores normales que ya hemos calculado y que van a ser los que van a mantener la cinta en su periodo normal de trabajo. Primero vamos a calcular nuestra fuerza tangencial de arranque. Nuestra fuerza tangencial de arranque va a ser 1.6 por nuestra fuerza tangencial que calculamos en el apartado anterior. Cabe destacar que esta fuerza tangencial de arranque solo será aplicada en el momento del arranque, valga la redundancia, solamente lo que dure ese periodo. También necesitamos calcular un coeficiente de fricción de arranque, que va a ser el coeficiente de fricción que sacamos de la tabla anteriormente, es sumando el perdón 0.05. Y luego, con estas dos formitas que están aquí, vamos a calcular nuestras tensiones de arranque. Tensión de arranque 1 y tensión de arranque 2. Ahora vamos a hablar el diámetro de nuestro tambor motriz. Se va a calcular de la siguiente forma. Va a ser igual a 36 por nuestra fuerza tangencial, que ya sabemos cómo calcularla. Aquí ya no vamos a utilizar más nuestra fuerza tangencial de arranque. Vamos a utilizar P, que es una capacidad de transmisión del tambor. Este parámetro se va a estar comprendido entre 1.600 y 2.000 kilogramos sobre metro cúbico por kilo, por nuestro ángulo de contacto, por B, que sabemos que es el ancho de banda de nuestra cinta. Los diámetros de los tambores normalizados, acá seguimos perdiendo el mismo principio, preferiblemente normalizar aproximar por encima, y aquí tenemos una tablita con esta normativa expresada en milímetros, donde podemos determinar el diámetro. Ok, el porcentaje de la utilización del tambor motriz debe estar entre 60 y 100%. Si se resulta un valor inferior, este deberá reducir el valor establecido. Para determinar el porcentaje vamos a usar esta expresión. Ok, tenemos KT. KT va a ser igual a la tensión máxima de trabajo, pues se sube ese que ya sabemos que un coeficiente de seguridad, perdón, que va a ser igual a 8 para bandas con cable de acero e igual a 10 para el resto de bandas. Vamos a tener un ancho de banda, entre el ancho de banda y ya que tenemos cómo calcular la resistencia nominal y eso lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé nuestro porcentaje. Velocidad de giro del tambor motriz. Esta velocidad la vamos a calcular con la velocidad del sistema por 60 entre pi por el diámetro del tambor, que ya también lo tenemos cómo calcularlo. El cálculo de cargas sobre tambor motriz. Bueno, ya sabemos que la fuerza tangencial de arranque va a ser igual a la tensión 1 de arranque más la tensión 2 de arranque. Para calcular el cargas sobre el tambor motriz, vamos a calcular el par motor de arranque, que va a ser la fuerza tangencial de arranque más el diámetro del que seleccionamos, el tambor motriz F2. Ahora vamos a seleccionar finalmente la resistencia nominal de nuestra banda transportadora. La vamos a hacer mediante la siguiente fórmula. Vamos a calcular la tensión máxima, vamos a multiplicar, la tensión máxima por un factor de nuestro coeficiente de seguridad entre nuestro ancho de banda. Finalmente, acá tenemos un pequeño ejemplo, digamos, de los parámetros de diseño o el diseño que se va a entregar o lo que debemos tener al final. Aquí está un ejemplo de una banda transportadora. Aquí nos especifica su largo de banda, su anchura, su material de refuerzo, su resistencia a la rotura, su cantidad de refuerzo, su espesor de la cubierta y la calidad de la goma. Muchas gracias.